Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astrología en Criollo, un nuevo episodio de este podcast de astrología. Y el episodio anterior, no, sino el anterior al anterior. Estamos hablando del segundo episodio de este mes de febrero. Estuvimos con Noé hablando de los condicionamientos de la carta natal. Noelia Brites, mi amiga, astróloga, tarotista, colega. Y ella menciona en ese episodio de que este es nuestro mes de cumpleaños. Ella cumple el 10 de febrero, yo cumplo mañana, 27 de febrero. Y yo no sabía qué hacer para mi cumpleaños en el episodio de podcast, pero quería darle relevancia, quería darle importancia a que este día era mi cumpleaños y que este mes había un episodio muy cerquita de mi cumpleaños. Y le consulté, le dije, Noé, ¿qué se te ocurre? Y ella me dijo, ¿y si hablamos un poquito de tu revolución solar? Y me pareció una idea fantástica. Y obviamente que no hay otra persona en este momento que yo dejo que mire mi revolución solar más que ella. Así que, Noé, bienvenida una vez más, por 2 este mes. ¿Cómo estás? Pero porque es nuestro mes. Gracias, Obvio. gracias por estar acá. Bueno, primero, bienvenidos a Astrología en Criollo. Hago yo la intro. Por ahora dicen, no sabemos mañana con qué astrólogo me va a poner los cuernos, pero hasta hoy todavía ocupo ese lugar. Entonces, por ahora. No, mentira. Te falta en la descripción aspirante a runista. Ya sé que no es esa la palabra, Así es. pero no llegamos todavía ahí, así que, pero sí. Cierto que lo dijiste en el primer episodio, en el de tránsito lo dijiste, es verdad. Yo sigo, ¿cómo se dice? Hay que tomar el título hasta que se haga real. Entonces yo sigo intentando, aunque las runas me rechacen. Igual, acá entre nosotras, cosas que hemos hablado fuera de micrófono, a nosotras nos gusta también ver otras miradas de otros astrólogos para nuestra revolución solar, por una cuestión de curiosidad y por una cuestión de ver cómo otro astrólogo y qué mira otro astrólogo y qué conclusiones tiene otro astrólogo acerca de la mirada. Porque obviamente las miradas, ayer lo hablaba en una revolución solar, están muy sesgadas desde la historia de uno. De hecho, lo conversábamos en más de una oportunidad. Cuando uno mira una revolución solar o cuando uno mira una carta natal, mira con los ojos propios, con lo que uno conoce, con su propia historia. Más allá de comprender y más allá de poder entender y conocer la historia de la otra persona, uno mira con su propio lente. Entonces a nosotras también nos gusta poder ver y escuchar a otros astrólogos, mirar nuestras cartas o nuestras revoluciones para de alguna manera tener también otras opiniones y otras perspectivas. Pero por ahora sí, por ahora sos mi única astróloga que mira mi revolución solar. Así que en esta oportunidad le voy a ceder un poquito más el micrófono, no que antes no se lo ceda, pero le voy a ceder un poquito más el micrófono porque ella me va a contar un poquito de qué se va a tratar mi revolución solar y qué cosas miramos cuando miramos una revolución solar, que es una técnica que nos gusta y compartimos muchísimo. Bien, creo que el primer comentario que quería acá, que yo entiendo que vos y yo, porque yo también utilizo esta palabra, la revolución solar es una técnica realmente dentro de un montón de técnicas que se miran en este pronóstico anual. Creo que la expresión correcta o la forma más precisa de plasmarlo sería decir que es un pronóstico anual, que es una revisión anual, porque la revolución solar es una técnica dentro de ellas, pero esto es como cuando usamos una marca específica para hablar de un producto. Usamos una palabra para mencionar una técnica que abarca muchas más cosas. Yo voy por muchas etapas. Primeramente, observo las firdarias, que es una división de tiempos basada en los planetas, en regencias planetarias que se activan, dependiendo de si la persona nace de día o nace de noche, tienen un orden distinto. Y vamos viendo los temas de la firdaria. En este caso, por ejemplo, Agustina, vos, ¿verdad? Estás en una firdaria de Saturno-Júpiter,
y todavía esa friolaria viene desde, no, estás en una friolaria Saturno-Saturno y vas a tener un cambio de Saturno-Júpiter en el 2026, pero no en tu cumpleaños. No, no. Sí, no en tu cumpleaños. Y acá también, ¿qué cuenta en este tema de la friolaria? Cuenta la cualidad del planeta. Si bien Agustina acaba de festejar que va a cambiar a Júpiter, yo a veces pienso en su Júpiter. Uno de los planetas que más yo pienso en la carta de Agustina es en su Júpiter, en Acuario, tan solito, pensando qué hacer con su vida. Entonces, no digo que sea negativo, porque obviamente Júpiter es el benéfico, vos tenés una carta diurna, entonces obviamente hace lo que puede con lo que tiene, pero es un Júpiter que va obviamente a depender de cómo esté ubicado en la carta, de cómo manifieste su forma de expresarse dentro de la carta de la persona. Entonces, primeramente miramos las fidelias, después yo observo una técnica que se llama direcciones a través del ascendente, o lo que serían direcciones primarias. Acá vamos a entrar en una etapa de... esta acabó de cambiar. El 11 de enero del 2026 que tuvo un cambio, que empezó una dirección a través del confín de Júpiter, justamente. Entonces estaba empezando a tomar protagonismo Júpiter lentamente en este 2026. Y eso es interesante tomar en cuenta en la astrología, por lo menos a lo que yo le menciono mucho a la gente. Buscamos repetición, porque una sola activación a veces no es tan evidente. Una sola activación a veces no es tan clara. Es como si fuera que pusiéramos varias luces en un mismo punto, entonces obviamente se va a mirar mejor ese lugar. ¿Qué pensás? Nosotros decimos también la regla de 3. O sea, que si tenemos 3 veces repetido algo, tanto en la carta natal, o sea, si la carta natal me está hablando de un tema y se repite 3 veces, o si una revolución solar me está hablando de un tema y eso lo puedo encontrar en distintas técnicas o en distintos aspectos o en distintas posiciones, más de 3 veces, es porque ese tema va a cobrar un protagonismo muy grande. Y las técnicas, como bien decías, a nosotras, y es algo que compartimos, nos gusta mirar no solamente la revolución solar pelada, sino que incorporar un montón de técnicas que nos hablan también del tiempo y de los ciclos de la persona. Las firdarias o las direcciones primarias son técnicas que quizás no son anuales, no tienen un ciclo de un año, sino que son ciclos más largos. Entonces, a veces nosotros entendemos de que en nuestra vida, en un año no cumplimos algo, o sea, en un año no se cumple un ciclo, sino que hay cosas que toman mucho más tiempo. Qué sé yo, a mí yo recuerdo que construir mi casa o construir mi familia me tomó más tiempo de un año solamente. Entonces, estas otras técnicas, estas otras miradas astrológicas nos permiten también ver en el largo plazo qué pasa. Pero siempre hay que tener en cuenta la raíz. Por ejemplo, cuando mencionamos que hay tantas activaciones, bueno, todavía no vamos avanzando tanto, pero estas 2 activaciones directas que hablamos de Júpiter, ¿dónde está Júpiter? ¿De qué habla Júpiter? ¿Qué hace en la carta? ¿Con quién se comunica? ¿Tiene contacto con su regente? ¿Cuáles son sus cualidades? Porque el ejemplo que suelo dar a las personas cuando se hacen tanto su carta natal como su revolución solar, pensar en Júpiter como benéfico sería como pensar en, no sé, una persona que tiene todas las intenciones de darte todo, pero no tiene efectivo, no tiene fondos, entonces depende mucho de qué tan fuerte sea esa estructura para poder ofrecerte cosas. Podría ser tener un abuelito súper buena onda que te quiere comprar todo, pero le alcanza para comprarte un helado y no es que no quiere, es que tal vez no puede darte más que eso. Y aún así te da ese helado con todo el gusto del mundo. Entonces, obviamente, cuando miramos a este Júpiter que tiene un contacto de cuadratura apenas cumpliéndose, porque la teníamos a Saturno en el grado 28 y Júpiter está muy al comienzo de Acuario, es un Júpiter que tiene sostén porque está en su gozo, eso también le ayuda, eso le beneficia, pero está en un signo de Saturno, Saturno está en un signo de Marte, entonces vamos a este triángulo que se forma entre los 2 maléficos y Júpiter, que es como si fuera que si Júpiter tiene que pedir la ayuda o un favor a Saturno, Saturno tiene que primero preguntarle a Marte, y no se ve con Marte, y no tiene esa conexión directa con Marte, habita su casa
pero Marte está en su propia casa. Marte no tendría tanto interés de ayudarle o de sostenerle. Y ahí es donde vamos revisando esos puntos. Por eso, a veces sí, está genial algunas revoluciones solares maravillosas. Yo este año particularmente, y a vos también, nos toca un año donde Venus va a estar en Piscis, y eso es súper lindo, es beneficioso, pero ¿qué tanto puede hacer Venus en Piscis si no tiene sostén en la carta natal? Y acá cuando hablamos de sostén, nos referimos a que no es que porque tenga o no tenga sostén va a ser un año malo o bueno para nosotros, sino que lo que representa es que cuando una persona no tiene sostén, el ejemplo fue muy claro, es como ese abuelito que te quiere llevar a comprar un helado, pero no le alcanza para comprarte el helado grande, pero termina pudiéndote comprar quizás una paleta o un dulce o algo más pequeño, que es lo que puede. Entonces, de ahí es donde nosotras siempre decimos, va a valer y va a estar mucho más marcado dónde está nuestro libre albedrío cuando nosotros elegimos de qué manera vamos a vivir o vamos a atravesar esa situación. Entonces, si yo voy a saber de antemano de que el abuelito me va a querer dar todo y le voy a hacer un berrinche porque solamente me puede dar un helado pequeño y posiblemente para mí esa vivencia va a ser más desafiante o va a ser más frustrante o no va a ser buena. Ahora, si en cambio yo sé que está haciendo un esfuerzo muy grande y que incluso dentro de ese esfuerzo muy grande ha logrado darme eso pequeño y para mí es muy valioso porque yo compartí tiempo con él, porque compartimos una actividad juntos y encima tengo ese presente y ese regalo y lo miro desde el lado de agradecimiento y desde el lado positivo, posiblemente esa vivencia y esa experiencia para mí tenga mucha más relevancia y mucha más, y un recuerdo mucho más lindo a lo largo del tiempo. Claro. Y entonces la base es primero la carta. Por eso es importante observar. Entonces, en esta primera técnica, donde hablamos de Firdaria, ahí está despierto, activo, funcional, obrando Saturno y se va a poner en compañero a Júpiter. En la segunda técnica, las direcciones primarias o la distribución de las direcciones a través de los confines del ascendente, está despierto Júpiter, pero su colaborador, su compañero es el Sol, que recién en el 2028 cambia de compañero. Entonces, vamos viendo que puede hacer Júpiter, porque tiene un doble protagonismo hasta ahora, pero desde lugares diferentes. En uno le toca ser el piloto, en otro le toca ser el copiloto. La ventaja acá es que en el lugar donde le toca ser el copiloto, está yéndose con su regente, está yéndose con el dueño donde él está. Entonces, eso también suma un poco a esta ecuación. La siguiente técnica que yo observo es las profecciones. Esta es mi técnica favorita, yo le digo todo el tiempo. Era la técnica de cuando yo descubrí, aprendí, entendí, todo tuvo un montón así. Toda la matemática que yo podía entender, porque yo no tengo el cerebro Jarvis de Agustina, era perfecciones. Para mí era increíble ver cómo los ciclos se repetían. La perfección es una técnica que dice que por cada año de vida se despierta, se pone funcional, se activa una casa o una casa de la carta natal propia y obviamente los temas de la casa, pero también por sobre todo los temas del regente. ¿Dónde está el regente de la casa? ¿De qué hablan? ¿Qué signo está? ¿Desde qué lugar gobiernan? ¿Qué hace? Exacto. Y este año se despierta una perfección, se activa una perfección de casa 6, que son profesiones que tienen desafío, porque la casa sería un punto adverso al ascendente. Es un punto ciego para el ascendente. Entonces puede ser años, normalmente los años de punto ciego, por así decirlo, el año de casa 2, de casa 6, de casa 8, de casa 12, tienen un desafío de no saber de dónde vienen los temas o de no saber de dónde están viniendo los asuntos. Pero la pequeña ventaja para tratar de encontrar un lado favorable es que el dueño de la casa está en oposición. Él está en Piscis, mirando esta casa directamente desde frente. No es lo más favorable, pero es por lo menos poder mirar lo que sucede en tu frente. Es tener visión del asunto. Y a veces, cuando está en oposición, me gusta a mí dar el ejemplo de que la visión no es personal, sino más bien proviene de la afuera. Entonces, muchas veces cuando tenemos oposiciones
en la carta o cuando tenemos oposiciones por técnicas temporales, como estamos viendo ahora, no se trata tanto de lo que nosotros podamos ver, sino de lo que de alguna manera podemos ver de lo que me trae el afuera. Otras personas, otras situaciones. Es como, a mí la analogía que me gusta decir o explicar cuando hay oposiciones tiene que ver con que yo estoy de un lado de la vereda y vos estás del otro lado de la vereda. Entonces nos podemos ver mutuamente. Vos me ves a mí y yo te veo a vos, pero estamos en lugares opuestos, estamos en lugares enfrentados. Entonces la oposición muchas veces también nos trae esto de qué es lo que me trae el otro o qué es lo que me trae lo que yo puedo ver en la vereda de enfrente de donde estoy. No es exactamente donde estoy, sino que es el lado opuesto a donde yo podría llegar a estar. Ujú. Pero obviamente acá no podríamos no ver las cualidades de Mercurio. Mercurio está en su exilio, en su caída, está muy cerca del Sol, está en la casa 12. Es un Mercurio que está golpeado por todos lados y siendo él el dueño del año, no apuntaría a tener mucha fortaleza el año. Eso no significa que el año vaya a ser malo, pero podría ser como el punto de la carrera donde uno siente que el ritmo inicial se perdió y que lo importante es mantener el ritmo y no rendirse. Entonces, eso también es como tener una revisión de mantener un ritmo y no dejarse abatir. La casa 6 habla de los temas de salud, habla de los temas del trabajo extenuante, pero la casa 12 habla de los temas del encierro, la soledad, la reclusión. Entonces, muchas veces se mueven los temas entre estos dos puntos. No es netamente el tema de la casa 6 nada más, sino que es el tema de dónde está su dueño. Y adicionalmente incluso podríamos incluir a la luna en esta conversación, porque la luna está en un signo de Mercurio y al despertarse Mercurio hay una activación indirecta de esto. O sea, es como que por más que Mercurio en este año se haría más cargo de los temas de casa 6, él se despierta y él sabe manejar ambos temas. Entonces tenemos los temas de casa 3, comunicación, movilización, temas con vehículos, temas con hermanos, y como es un Mercurio débil, probablemente problemas con estos temas inicialmente. ¿Los problemas se pueden resolver? Sí, pero son problemas, en fin. Exactamente, exactamente. Y a veces cuando decimos problemas, uno tiende, que lo hablábamos también en el episodio del condicionamiento de la carta natal, uno tiende a fijarse primero siempre en el extremo de lo negativo, ¿no? O sea, siempre tiende a ser pesimista o siempre tiende a escuchar la palabra problemas, o escuchar la palabra salud, o escuchar la palabra soledad, o escuchar la palabra aislamientos y ya automáticamente nuestra cabeza vira a la película más fatal de las fatales que hemos visto en la vida o situaciones que son extremas. Y no necesariamente tiene que irse por ahí, sino que pueden ser situaciones o momentos desafiantes en donde estas características o estas cualidades estén en expresión de una menor medida. O sea, siempre vamos a tender al fatalismo, pero también pensar en, bueno, ¿de qué manera está esto disponible? Y otra de las cosas que también me gusta pensar, que también la repetí antes, tiene que ver con esto de cómo nosotros nos vamos a tomar esta situación. Entonces, si yo tengo esta información, automáticamente voy a pensar que mi año está perdido, automáticamente voy a pensar que mi año va a ser muy difícil y muy desafiante y me voy a frustrar ante cualquier pequeña piedrita que yo tenga en el camino, o voy a pensar en, bueno, a ver, yo tengo este desafío este año, ¿de qué manera cada vez que tenga alguna situación que para mí está relacionada con esto, puedo decidir o puedo tomar una opción o una postura distinta a este asunto? Entonces pienso quizás en temas de casa 6, que son temas que están relacionados con lo cotidiano. Automáticamente yo voy al registro de mi último año de casa 6, que lo hemos conversado también en otras oportunidades. Mi último registro de casa 6 fue el año 2014, que fue el año en donde yo estaba ya con mi hijo, estábamos en la casa, estábamos terminando de construir, o sea, había muchas situaciones que tenían que ver con trabajo, em, pero no lo recuerdo como un año malo. Ahora, ¿esto significa que este año va a ser malo en contraposición al anterior? No, simplemente significa de que quizás en ese momento, ese año,
para mí las situaciones que ocurrieron tenían más que ver con organizar y administrar, por ejemplo, temas de dinero o temas que tenían que ver con la organización de la casa o temas que tenían que ver con la organización de cómo nos íbamos a ordenar y acomodar familiarmente. Ahora eso ya está cubierto, ya está solucionado en mi vida. Entonces, ¿qué otros desafíos o qué otras situaciones podrían llegar a despertarse ante esta casa? Entonces, una de las cosas que hice desde que empezó el año, sabiendo que iba a tener un año de perfección de casa 6, es me ocupé de mis temas de salud. Fui al médico, fui a hacerme los estudios correspondientes, visité varios médicos, a la ginecóloga, al odontólogo, tengo turno con el cardiólogo también, porque de alguna manera también sé que si yo me ocupo de eso, puede que sea un año en donde yo no tenga que durante el año ocuparme de esas cosas. Sí, ahí mencionaste el hecho de tomar la casa 6 como lo rutinario. Yo siento que esa palabra es un poquito más de la astrología moderna para mí, porque la conectamos más con lo que hacemos rutinariamente. En la parte más de la astrología antigua, sobre todo, la casa 6 es la casa de las obligaciones o el esfuerzo. Entonces podríamos tomar como algo rutinario las obligaciones, pero es como este lugar de obligarse a hacer algo. Es como tengo que sacar la basura todos los días. Uno podría pensar que eso es algo rutinario, pero realmente es una obligación. Porque si no saco la basura, se juntan hormigas, se juntan bichos, entonces tiene un porqué, pero son normalmente actividades que requieren algún tipo de esfuerzo. Y también obviamente los temas principales que son la salud y las enfermedades y los accidentes y las mascotas, porque también vemos a las mascotas o a los animales pequeños hasta el tamaño de una oveja en la casa 6. Entonces, si Agustina decidiera tener una oveja este año, estaría conectado a su año de casa 6. Pero de nuevo, No, gracias. Dejemos a las ovejas en la estepa, muy tranquilas en el medio de la península. Yo prefiero no tener ovejas en perfecto. Era por sí. Una alpaca tal vez la veríamos en la casa 12, pero de nuevo, por más que estamos mirando los temas de casa 6, realmente también toman mucha relevancia los temas de casa 12, porque ahí está el lord del año, ahí está el dueño de esa casa. Entonces, por más que los temas principales de la casa 6 sean estos, ¿desde dónde se gobiernan esos temas? Entonces, podría ser, dando un ejemplo a esto que vos mencionás, desde un lugar médico, por ejemplo, todas estas citas las tengo que hacer sola. Y uno dirá, y sí, Agustina, tenés 40 años, ya sos una adulta. Bueno, pero tal vez no tengo ganas de hacerlo sola. Tal vez me gustaría que me acompañe mi mamá, me acompañe mi marido, tal vez me gustaría que esté alguien más en el proceso médico, pero como es en Mercurio en 12, se hace cargo desde este lugar un poco solitario, es, no, esto te toca hacer sola, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, sí. Que tam a ver, que también tengan en cuenta de que Noé quizás lo está describiendo desde un lugar de que yo quisiera hacerlo con alguien o quisiera compartirlo con alguien y que me acompañe. También puede estar el lugar de tengo ganas o necesito hacerlo sola o quiero hacerlo sola. Porque seamos realistas, yo tengo 2 hijos pequeños que son bastante inquietos y bastante intensos. Estar en un turno médico, en un odontólogo o en la ginecólogo o en el cardiólogo, tratando de escuchar lo que les dicen a uno sobre su propia salud con 2 niños que te están trepando por la cabeza y no es grato. Claro, pero yo lo hablaba más desde un contexto de ser acompañada y no de tener que llevarle a alguien, tipo de, no es la nieve. Exacto. Y también tener una madre como la mía, que también fue una de las sugerencias de Noelia para el episodio de mi cumpleaños, que lo vamos a dejar para más adelante, quizás para el día de su cumpleaños o para el Día de la Madre, pero mi madre, que es una persona también bastante que necesita controlar las situaciones, por no decir invasiva, llevarla a un control médico conmigo también puede llegar a ser ese lugar incómodo de decir, pregunta o se mete, opina y quiere tomar protagonismo, quiere tomar decisiones sobre lo que me están diciendo a mí o me está pasando a mí. Entonces, tal vez a mí también me gusta y disfruto mucho de hacer esas actividades en soledad. Ujú. Pero sumemos las cualidades o los temas de la casa 3. Sí, Por ejemplo, podría llegar a ser el hecho de
querer hacer, como vos decís, todo esto en soledad y con tranquilidad y no tener un vehículo, no tener un transporte y tener que negociar eso y tener que decir, bueno, yo tengo una consulta que no puedo postergar porque me costó conseguir el turno, pero ahora mismo mi auto no está disponible y tengo que negociar con alguien el tiempo de otra persona. Entonces tiene muchos formatos. No es solamente decir, digamos, el hecho de quisiera que me acompañen, podría incluso ser el hecho de te llevo, te dejo, me voy a hacer otra cosa, te paso a buscar. O sea, podrían ser este lugar de no tener totalmente la libertad, por ejemplo. Y además, porque indirectamente se despierta, no tan de una forma tan activa como el año anterior y el año antes de esto otra vez, la luna se despierta indirectamente por estar gobernada también por Mercurio, y la luna implica movimiento, implica movilización. Entonces, no va a ser tan intenso como un año lunar, no va a ser tan intenso como un año de cáncer, pero tiene un tono de que tal vez hayan temas de movilidad que puedan ser complejos, complicados o tener algún tipo de problemática o trama, que puede no ser permanente, pero sí puede estar vigente, puede suceder. Y hasta acá estamos viendo solamente la raíz, es decir, estamos viendo las condiciones de Mercurio, que es el regente, el dueño de la casa 6, porque la casa 6 está en Virgo, entonces Mercurio en mi carta natal. Después vamos a ver qué pasa con el Mercurio de la Revolución Solar o el Mercurio a nivel temporal, o el Mercurio que me toca a mí este año, independientemente del que yo tengo en mi carta natal. Pero si acá hay algo que Noé me enseñó, es que primero hay que ver cuál es la base, que también lo mencionaste en el capítulo de la carta natal. La base es lo más importante porque nos va a hablar de la personalidad y nos va a hablar de las condiciones inherentes nuestras, más allá de lo que pueda traer de propuesta el año a nivel de qué es el pronóstico de este año, cuál es mi horóscopo de este año. El Mercurio de la carta natal va a ser la base porque es mi esencia, porque es quien soy yo, porque es mi personalidad y es las herramientas que yo tengo desde el momento en que nací, es mi cielo personal. Claro, es como si fuera que Mercurio en la carta natal sería el idioma. Ese Mercurio natal va a ser esa lengua base, esa base de la carta. Y acá vamos al punto de la revolución solar. Acá recién yo llego a la revolución solar. Después de haber mirado estos puntos que mencionábamos antes, nos vamos a mirar cómo está este año. Y este año para mí es un año muy interesante para vos. No sé si seguramente estuviste mirando, chusmeando, me imagino que no lo hayas hecho. Entonces, tenés un ascendente Piscis con un conglomerado de planetas en Piscis. Está el Sol, está Venus, está Mercurio, está el Nodo Norte agrandando todos estos espacios. Y es una revolución diurna también. Entonces, bien, Venus tal vez no es la benéfica más fuerte, pero está ahí justamente lo que hablábamos. Venus en una buena condición, en la casa angular, en su exaltación, cerca, ya no tan cerca, pero todavía cerca de el nodo norte, está en su triplicidad, tiene mucho esta Venus que ofrecer, pero sigue no siendo la benéfica principal. Pero tal vez pueda traer muchos favores, pero igual, este es un año donde ambos benéficos están bastante fuertes. Júpiter está todavía retrógrado, que eso es lo que le quita un poquito de fortaleza, pero está en Cáncer, que también es su exaltación, está en la casa 5, que es una casa donde Venus tiene gozo, entonces hay un poco este apoyo también. Adicionalmente te toca una luna en Cáncer de revolución solar, entonces hay esta conexión de la dueña de la casa con este Júpiter, lo cual trae fuerza. O sea, los beneficios están demasiado bien puestos, pero bueno, ya hazte esto en tu carta, eso sería el último paso, porque nosotros podemos mirar esta foto y decir, qué linda carta tenemos acá. ¡Qué linda Rebo! ¡Ay! Y el regente del ascendente está re bien. ¡Ay, qué bueno! Pero Bien. sí, sí, exactamente, Claro. sí. Es el año del Sí. crucero, pero Ah, sabemos que el crucero quizás tenga un montón de gente que no habla el mismo idioma. ujú. Adicionalmente, una técnica nueva que estuve como mirando, aprendiendo, es el hecho de que hay un señor del año, aparte del regente del ascendente, que lo primero que se hace se busca el Lord de la Revolución,
sea, digo, el Lord de la perfección, perdón, el Lord de la perfección. Y si este Lord está angular, él ya toma ese papel. Entonces, y obviamente tenemos un Mercurio angular en Piscis, pero ahí de nuevo, es su caída, es su exilio, está retrógrado. No es aprendí portugués y me llevaron a Portugal. No me llevaron a Brasil. No me llevaron al lugar de Igual si me Iquitos. llevan a Portugal, voy de mil amores, Claro, ¿eh? O sea, claro. sepamos de que si yo voy a estar en Portugal no me voy a quejar, Bueno, sépanlo. no digo Pero por, sí, no uno digo por aprendió la un queja, idioma y de repente te encontrás en un lugar en donde hablan ese idioma pero en un dialecto diferente. en un formato diferente, claro. Entonces, Igual no es tuve eso. mucho la sensación fue muy, si se me vino una Ujú. imagen a la mente, teniendo en cuenta de que Mercurio está angular, teniendo en cuenta que Mercurio está en Piscis, pero teniendo en cuenta de que Mercurio está retrógrado y en Piscis hay una cualidad que tomé mucho de Charles Aubert, que es un autor de astrología, él estudió astrología moderna y luego se fue a la astrología tradicional, estudiando con Benjamin Dykes, otro gran astrólogo que fue traductor de los textos antiguos, conocido también a través de Noelia, obviamente. Hay una frase que él dice sobre Mercurio en Piscis, porque él tiene su Mercurio en Piscis, que es que Mercurio en Piscis tendía mucho o tiende mucho a tergiversar la verdad o a mentir. Entonces, cuando ibas hablando de este Mercurio que está en Piscis, que está en caída, que está en exilio, que está retrógrado, que está todo mal, la imagen que se me vino fue el capitán del barco del Titanic que se escondió adentro de uno de los pequeños botes para escaparse y no hacerse cargo de lo que estaba pasando con semejante barco. Yo no digo que me vaya a escapar de timonear mi propio barco y dejárselo a otro porque es imposible, pero me dio esa sensación de decir, quizás ante ciertas situaciones, aparte está tan cerquita de esa Venus que está fuerte, ante ciertas situaciones, quizás, no sé si la palabra sería delegar, pero quizás sería como, bueno, me parece que vamos a dejar que lo resuelva el otro que tiene mejores herramientas a que yo, que no, pero no desde un lugar de, che, te estoy pidiendo que me ayudes, sino desde un lugar de tipo, ay, no sé qué pasó, vení y ayúdame. Siento que es como este lugar donde te esconderías detrás de una sonrisa, como que, imagínate esta escena donde alguien te acaba de hablar y vos no le entendiste nada y vos sonreís. Sí, y Sí. es como esa escena, o sea, tomemos en cuenta que en esta revolución solar Mercurio está en su gozo, en la casa uno es el gozo de Mercurio, y eso también es algo favorable, o sea, es como es como si fuera que le dieron una credencial de ponencia a alguien que se había ido a participar desde un lugar de público. Y dice, yo no sé qué voy a hacer. Y me siento acá y, hola, ajá, sí, lo que él dice. Y es como que podría llegar a hacer esto de llegar a un espacio y, y preguntarse, ¿qué hago acá? Pero mientras estoy acá lo voy a aprovechar. Exacto, exactamente. Está como una muy buena compañía, entonces es como que, bueno, vas con el traductor que te traduce y que vos no entendés un pedo, en el medio te reís y decís, sí, 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 y el traductor está, dele conversar con todo el mundo y vos al lado tipo, jaja, sí, sí, ay, sí, divino, divino. Pero bueno, como todo, eso puede llegar a generarme, hablando de mi lugar, de mi carta y de mi base, cierta incomodidad, porque obviamente que a mí me gusta hablar y me gusta entender, teniendo en cuenta que se despierta esa luna, que le gusta aprender, que le gusta tener el control del conocimiento y que se siente muy cómoda cuando entiende de qué se habla y entiende lo que está pasando y emocionalmente se siente estable cuando también comprende lo que percibe y lo que intuitivamente siente. Entonces puede llegar a generar ese lugar incómodo de decir, yo no estoy entendiendo, estoy sonriendo y estoy siendo simpática, pero aún así no me siento del todo cómoda porque me gustaría estar entendiendo. Entonces se despierta también quizás esa función de, bueno, tal vez no entiendo, pero busco aprenderlo o busco tratar de comunicarme de otra manera
o busco otras alternativas para no sentirme tan desplazada o ignorada, porque otra de las cosas que dice Charles Aubert sobre ese Mercurio en Piscis es que muchas veces no se sienten escuchados o se sienten ignorados cuando un Mercurio está tan lejos de su casa. Entonces, puede que también uno busque o yo busque recursos o personas para tratar de entender qué es lo que está pasando o para tratar de acompañar esa situación. Volviendo a esto de quizás quiero ir sola al médico, pero no entiendo lo que me está diciendo el médico, entonces termino teniendo que pedir que me acompañen para que otra persona escuche lo que me está diciendo el médico para que me traduzca realmente lo que está pasando. Sí. Y observaríamos ahí, aparte, como dijimos, de los temas de la casa 6 y los temas de la carta natal, de dónde está Mercurio y todo eso, observamos la revolución solar. ¿Dónde está Mercurio en la revolución solar? Yo a veces miro dónde está el Sol. En este caso tenemos a los dos en el mismo espacio, pero a veces miro dónde está el Sol porque el Sol es el único que no va a cambiar de signo, pero probablemente va a cambiar de casa. Entonces es interesante observar en correlación a la casa, a la carta natal, en qué casa está en la revolución solar y dónde está el Lord del año, dónde está el regente de la perfección. No es lo único, pero es como si tuviera que citar los puntos que voy, así, ¿dónde está esto? Es eso. ¿Cuál es el ascendente, obviamente? Pero ¿dónde está el sol? ¿En qué casa está el sol? Pero centrándonos un ratito y dándole la colita a esto de la perfección, mirando a Mercurio en la revolución solar de Agustina este año, le tenemos en Piscis. Acá tenemos como 4 o 5 ítems que tomar en cuenta. Primeramente es un Piscis en caída, en exilio, retrógrado, angular por estar en la casa 1 de la revolución solar, pero también es un retorno de Mercurio, además de ser un retorno solar. Y Mercurio en esta revolución solar podría llegar a tener cualidades medio maléficas por estar un poquito opacado por el Sol. Mercurio está apenitas saliendo detrás del Sol, entonces también tiene esta cualidad debilitada. O sea, el Sol ya salió y Mercurio está tratando de salir, entonces ya no le vamos a ver al ojo desnudo con tanta facilidad durante el día. Si hubiera salido primero Mercurio, tendría cualidades más benéficas. ¿Esto quiere decir que va a ser un mal año? No, pero estuvimos nosotras conversando aparte de que Mercurio puede tener una cualidad un poco complicada este año. Entonces yo le daba el ejemplo primero a Aus de que es como un borracho. Ese fue el ejemplo. Pero ¿qué pasa? Entonces a mí me gustó porque nosotras siempre venimos desde el punto de vista medio yin-yang. Y cuando yo le daba esta cualidad de que le veía como este Mercurio como un poco borracho, ¿verdad? En la revolución solar, Agustina me decía, sí, pero yo creo que es el borracho, que el taxista es buena onda y le alza y le lleva a su casa y después llega a la casa y tal vez un amigo la acompañó y le ayuda a cepillarse los dientes y a acostarse en la cama. Y yo le digo, sí, todo eso es muy correcto. Pero ahora pensá en el taxista que se tiene que bancar al borracho. Ahora pensaba en el amigo que se tiene que bancar al borracho, en la familia, en la pareja. Esa gente no la está pasando muy bien. Y ahí se queda Agustina un ratito en silencio, analizando eso. Eso es, eso es una costumbre. Entonces, puede ser una situación donde las cosas terminen saliendo de alguna manera imprevista o impredecible a favor, sí, pero tal vez tengan algunos costos, tal vez tengan costos a través de otras personas, a través de otras situaciones. No es que vaya a ser precisamente un año malo, sino que puede haber en un punto le dije, puede haber un gran pujón entre los demás y vos. Y uno de los comentarios que le había hecho fue como que cuidado de no cansar hablando tanto de vos. Y Agustina me dijo, bueno, pero está bien que yo hable de mí. Y yo le digo, sí, está bien que hables de vos, pero después llega un punto donde la gente te silencia porque como que se cansa. Tal vez hay que encontrar una mejor forma de hablar de vos. Porque sobre todo el tener un Mercurio retrógrado en la revolución solar, tal vez si siempre me estoy expresando de una manera, porque vos no lo tenés natal retrógrado, entonces tal vez si siempre me estoy expresando de una manera sobre mí o sobre mi situación o sobre mi entorno, sobre mi profesión, no es dejar de hablar de vos, no es dejar de hablar de tus cosas, sino tal vez encontrar una manera distinta de hablar de esto.
Entonces, muchas veces cuando hacemos este proceso de revolución solar, por ejemplo, o la pronuncia anual, no es desde un lugar de absoluto control, sino es desde un lugar de visión. ¿Qué pasaría si Agustina no se hiciera su revolución solar? Si ella misma no fuera astróloga, no trabajara con esto, no le interesara y sucedieran cosas conectadas a lo que este año puede estar representando para ella. ¿Sería eso menos válido porque ella no lo aplicó, no lo entendió? No, nosotros vivimos desde la libertad, de cierta forma, en la astrología, pero sí, la astrología es este lugar donde te señalan posibilidades y probabilidades y obviamente hay un intérprete que también es humano y que también puede tener sesgos y miradas personales, que se puede equivocar, que puede acertar. Y entonces este proceso es muy de introspección y observación, no para evitar lo difícil, sino para entender que lo difícil también tiene un inicio y un fin, para no quedarnos en este lugar fatalista de esto siempre va a ser malo. Habrá que ver cuando termine el año qué es lo que uno hace el balance, porque obviamente que cuando uno después mira los años en perspectiva, uno no toma todos los eventos singulares del año todo el tiempo, sino que uno dice, bueno, este fue el año en donde me mudé, este fue el año en donde tuve hijos, este fue el año en donde me separé o este fue el año en donde me pasó esto. Entonces, a fin de año quizás yo pueda llegar a hacer el balance y decir, este fue el año en donde mis hijos hicieron todas estas cosas, entonces estuve muy abocada a ellos, o tal vez no, tal vez ni siquiera registre yo a fin de año y en la perspectiva que fue el año en donde mis hijos tuvieron protagonismo, pero a lo largo del año quizás en la escucha activa que puede tener el otro, en este caso Noé, que me escucha asiduamente, que me digas, pero hablaste mucho de tus hijos, pero quizás para mí en el balance del año no sean mis hijos lo que para mí valió o recuerdo después de este año. Me haces acordar a cuando hablábamos de la diferencia entre el año de profección de casa 4 de mi 2012 y mi año de profección de casa 4 del 2024. Que en mi año de profección de casa 4 del 2012, en mi revolución solar, yo tenía una luna en Tauro, entonces era una luna muy cómoda, era una luna en su gozo, era una luna con Júpiter, estaba muy bien. Y yo recuerdo todo ese año haberte dicho, pero ¿por qué si mi año de casa 4 anterior, mi 2012, fue tan bueno, por qué este año, este 2024, está siendo tan difícil? Y cuando fuimos a mirar la luna en la revolución solar, era una luna que estaba peregrina, no estaba en un signo cómodo, no tenía fortalezas, no tenía... Entonces, acá es en donde nosotras siempre hacemos hincapié en que por eso los años van cambiando también. Por eso los años de profección pueden tener distintos tonos o tener distintas temáticas o tener distintos colores a lo largo de los ciclos, porque van cambiando la posición de los planetas a lo largo del tiempo. Nosotras, imagínense que cada una en nuestras sesiones de revolución solar, en nuestros encuentros de revolución solar con nuestros consultantes, nos tomamos casi 2 horas en poder bajarles la información, contarles, explicarles, conversar, porque no siempre es solamente nosotras haciendo un monólogo de qué es lo que te va a pasar durante el año y listo, sino que es conversar, preguntar, tratar de encontrar también el contexto de la persona para explicarle de qué se trata el año. Entonces, tratar de reducir en 40 minutos toda una revolución solar es también tener como un pequeño fragmento, como una pequeña mirada superficial a lo que puede llegar a ser un año. Gracias siempre, ¿no? La verdad que es un placer conversar siempre contigo, te lo digo todos los días, incluso fuera de micrófono, porque me encanta la manera en la que explicas y tu mirada de la astrología y la forma en la que vas explicando y bajando a tierra y bajando a criollo lo que podemos ver en el cielo. Bueno, gracias por invitarme. Sabes que disfruto mucho. Si vamos a hacer un paseo por las casas, me reservo la casa 6, que es una de mis casas
con las que más tuve que hacer las paces, así que reservada la casa 6 para mí. Bien, si a mí me buscan para hacer mi despedida, si a mí me buscan en Instagram, en TikTok, en YouTube, estoy como Astral Noe. También tengo un pequeño espacio en YouTube que estoy haciendo como un podcast también de astrología, pero no igual a este, distinto. Extiendo la invitación a que vayan al canal de Noé a mirar su podcast Sincronías, hablando de historias, donde ella muestra también esto mismo que hicimos hoy en audio, pero lo muestra en video para, a través de las historias de quienes entrevista, poder ver astrológicamente qué es lo que está ocurriendo, así que vayan a verlos porque son sumamente interesantes. Los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo estoy como Agus Astrología, Noé Brites está como Astral Noé en las redes sociales, a que nos dejen en comentarios sus dudas, sus preguntas. Pueden dejarnos si miran, si saben un poquito y miran su revolución solar, algún dato que les gustaría que podamos comentar. Y nuevamente les propongo que, más allá de que nos dejen en comentarios cositas de las revoluciones solares, temas que se les puedan llegar a ocurrir para poder compartir aquí en Astrología en Criollo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias nuevamente, Noé. Que tengas un lindo día. Gracias. Y muchas gracias por invitarme otra vez. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.